Lunes 21 de abril del 2025, soy Antonio Zapata y este es el avance de la información que vamos a tener aquí en el noticiero. Pues sí, se murió y junto con él también nos queda bastante claro que ya tiene bastante tiempo muerta la prensa escrita. Yo sé que la diferencia de horarios actúa en contra pues de los periódicos, pero digamos que esto fue una radiografía de lo que es la realidad de los medios impresos. Desfase total. Estaremos platicando también pues otra necrológica y esta sí que nos afecta a los mexicanos. Hoy se muere el INAI. Estamos platicando el detalle. Ay, Chayito, caray, no, si no es una, es otra. O sea, definitivamente no solamente está tirada en la hamaca, sino que además ya se detectó que anda sacando lana a costa, obviamente, de usted, del pueblo bueno y sabio. Por supuesto que sí. También estaremos platicando, oiga, pues en Aguascalientes ya empezó la feria y hay una característica de la Feria Nacional de San Marcos. Huele a orines. Siempre huele a orines. Y obviamente pues ya llegaron los primeros detenidos, que fue una cantidad bastante generosa. No quiero ni imaginar todo lo que tiraron ahí en la calle, ya les estaremos platicando el detalle. Jalisco, otra vez, los colectivos buscadores están encontrando cráneos por todos lados, esqueletos, osamentas, y la federación, bien, gracias. También ahí hablando precisamente de una federación que se la pasa bastante bien, o sea, bien, gracias, o también en Guanajuato, porque los colectivos de búsqueda de Guanajuato, a los que les habían prometido ayuda federal, pues sí, como no, la ayuda no más nada. Y por supuesto también los nopales automáticos estarán presentes en este asunto y hablarán precisamente de la muerte de la prensa escrita. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero de El Reportero. Me equivoqué. Me equivoqué de cámara. El desfase horario entre América Latina y la Santa Sede no fue lo único que impidió a los periódicos tradicionales colocar la noticia de la muerte del Papa Francisco en sus portadas impresas. No nada más fue eso. También fue la obsolescencia programada a la que están condenados precisamente a pasar pues ya prácticamente a la irrelevancia. Mientras las rotativas dormían su siesta tecnológica, el fallecimiento del pontífice argentino ya viajaba a velocidad digital bajo las almohadas de millones de latinoamericanos. ¡Ah! Tragedia. Los dinosaurios del papel y la tinta se perdieron una vez más. El meteoro informativo que arrasó con su ecosistema demostró otra vez que pues definitivamente en este asunto del breaking news, definitivamente la prensa escrita no debería de estar jugando ese juego. Y bueno, déjeme decirle también otra cosa. Esta muerte papal, ironías de la vida, también resultó ser la autopsia perfecta del periodismo tradicional. Los editores de Latinoamérica se despertaron con la terrible revelación de que sus portadas ya eran historia antes de salir de imprenta. Para cuando el papel tocó los kioscos, la noticia ya había sido digerida, analizada, memetizada, monetizada y hasta olvidada en el ciclo interminable de la información digital. Bien lo decía el canadiense Marshall McLuhan, pero nada más que aquí hay que darle un poquito de vuelta de tuerca. El medio ya no es el mensaje. El medio es ahora el eco tardío de una conversación que ocurre en otra parte. Los periódicos latinoamericanos, con su rigidez de horarios de cierre y distribución, quedaron como esos invitados que llegan cuando la fiesta ya se terminó, cuando las luces ya están pues prendidas, pero pues para barrer, por supuesto, y solamente quedan vasos vacíos y conversaciones agotadas. Y la verdadera pena no es que los periódicos perdieran la primicia papal, sino que muchos directivos de medios tradicionales sigan aferrados a un modelo que ya dio sus últimos estertores. Y mire que me duele mucho decirlo, porque yo he dirigido periódicos y por supuesto que sí, el romance de la tinta, el papel, la rotativa en friega y todo ese tipo de cosas, pues sí, dan para otra cosa, para el análisis profundo, no para el breaking news. Y lamentablemente casi todos los periódicos, salvo honrosas excepciones, están en este tema de tratar de ganar el breaking news cuando ya estamos en otra época. Así que no solamente se murió el Papa, quedó bien demostrado que la prensa escrita está también bien fría. Y pues bueno, bienvenidos pues y de vuelta, por supuesto, al emocionante mundo de la realidad. Inicia una semana llena de oportunidades, bueno, excepto para quienes le van a las Chivas, para quienes se llaman Yuki Tsunoda, o también para los que son comisionados del INAI. Sí,
Hoy es un día de luto para la transparencia y la rendición de cuentas, toda vez que este lunes México da un salto al pasado, una regresión de más de 25 años, chulada. ¿Por qué? Pues porque la pelea por el acceso a la información pública pues ya se perdió definitivamente. Y bueno, pues es curioso que este proceso de construcción y de implementación del INAE, que era la transparencia, que alguna vez fue la apertura del gobierno a los ojos de los ciudadanos, pues sí, fue fundamental en la participación no solamente de la ciudadanía, sino también de intelectuales, de activistas, de legisladores de izquierda, los mismos que ahora en el poder votaron y aprobaron la desaparición del INAI y devolverle al gobierno la decisión de qué información es pública y cuál prefiere guardar en secreto. La metamorfosis ideológica más espectacular desde que Pablo se cayó del caballo camino de Damasco, ¿verdad? Solamente que en versión inversa, del camino a la transparencia y obviamente al regreso a las catacumbas, es decir, de la opacidad, ahora sí ya tenida en cuenta como que, ¿cómo le podría decir? Como una especie de santo grial. Digo, pues para estar obviamente en onda con este asunto de la Pascua. Se nota que no le entiendo la Pascua, ¿verdad? Pero bueno, como sea. Como diría el politólogo Adam Pilsudski, más si espero haberlo dicho bien, la democracia es el sistema donde los partidos pierden elecciones. Y ahora podríamos añadir que en México particularmente, la democracia es donde la ciudadanía pierde instituciones. El INAI, ese incómodo vigilante que obligaba a los funcionarios a mostrar sus números y decisiones, ahora pasa a mejor vida mientras sus verdugos celebran con champán servido en copas de opalina. Quien sigue dando de qué hablar es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ahora por un presunto mal manejo de recursos públicos en un negocito de su familia. Y es que resulta que esta familia, por supuesto, maneja el Museo Casa de la Memoria Indómita. O así, usted también dirá, ¿dónde? Yo no lo conozco, por supuesto. Y este está supuestamente dedicado a, pues obviamente, la desaparición de personas en los años de la llamada Guerra Sucia. Y aunque se supone que es un organismo independiente, sorpresa, sorpresa, la realidad es que vivía de los apoyos del gobierno capitalino en turno. Chulada de maíz prieto. Y pues bueno, todo indica que la administración de Clara Brugada decidió poner orden al asunto y exigir cuentas claras, pero no hubo tal cosa. A la familia Piedra, pues sí, obviamente dijeron, no, mejor no. Cerraron la llave, van a cerrar el museo y de información y de datos del dinero que se gastaron, nada. Y bueno, vaya ironía marca ACME, la defensora de los derechos humanos que preside un organismo inconstitucional autónomo, al menos en el papel, no puede transparentar el manejo del museo familiar dedicado precisamente a víctimas de abusos estatales. Y por cierto, parece ser que son los únicos que les importan, porque en el resto, pregúntele a ver a las madres buscadoras dónde ha estado Rosario Ibarra. Bueno, Rosario Piedra, por supuesto, porque la mamá esa sí era señora, no fregaderas. Pero bueno, es como si el chef de un restaurante gourmet enfermara por comer de su propia cocina. La familia Piedra, tan acostumbrada a señalar la opacidad y las violaciones de derechos en los gobiernos previos, ahora se encuentra en el incómodo lado de los señalados. ¡Chulada! Así pues, el Museo Casa de la Memoria Indómita, que debería de ser faro de memoria histórica y justicia, ahora es ejemplo de aquello contra lo que pretendía luchar: el uso discrecional de recursos sin rendición de cuentas. ¡Vámonos! Chulada de maíz prieto. La Feria Nacional de San Marcos tiene ya más o menos como unos 15 años que huele a puros orines. De verdad, no estoy payaseando ni tampoco es un eufemismo. Literalmente, la Feria Nacional de San Marcos huele a orina. Así es. Y pues bueno, ¿por qué es esto? Pues porque la gente... de pronto se le hace fácil sacar sus miserias a orear un ratito y órale va, donde caiga. Bueno, ¿cómo comienza la Feria Nacional de San Marcos? Pues por lo pronto con 40 detenidos. Es el saldo nada más de la primera noche oficial de la Feria Nacional de San Marcos. Un marcador nada despreciable para el arranque del evento que pretende ser la joya de la corona turística de Aguascalientes. Pero pues que en su primer día oficial pues ya exhibe la verdadera naturaleza festiva mexicana.
orines callejeros y trompadas de cantina. Y déjame decirle que no es nada raro, ¿eh? No es, o sea, usted dice, ay, güey, 40 detenidos en una noche. No, es un promedio muy normal para la Feria Nacional de San Marcos. Durante la noche del sábado 19 de abril, un total de 40 personas resultaron detenidas por la Comisión de Diversas Faltas Administrativas. Y esto lo informó el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, quien con descaro digno de comediante medio micrófono dijo que la noche estuvo tranquila. Y tiene razón, que es lo peor de todo el asunto. Las principales incidencias, para la sorpresa de absolutamente nadie, fueron personas que decidieron convertir las calles en baños públicos improvisados y aquellos que, inspirados por el espíritu de las grandes consignas de los romanos, donde los gladiadores se batían a punta de madrazos, pues sí, también dijeron, pues aquí también qué fregados. Como dato positivo, si es que lo podemos llamar así, el secretario informó que hasta el momento no se ha detectado el ingreso de armas blancas al área ferial, lo cual nos deja la tranquilidad de saber que los asistentes prefieren resolver sus disputas a puño limpio, como los caballeros de antaño, o más bien como los primates de siempre. Y la cereza del pastel vino también por parte del secretario de Servicios Públicos del municipio, Carlitos España, quien reveló que 29 de los detenidos serán reclutados a la fuerza como trabajadores de limpieza temporales. Un plan, hay que decirlo y reconocerlo, que me parece muy interesante e inteligente, pues de asunto de convertir a los infractores en personal de limpieza no remunerado. Nada dice ciudad turística de primer nivel como ver a un grupo de crudos limpiando sus propios fluidos corporales de la noche anterior. Si esta es la primera noche tranquila de la Feria Nacional de San Marcos 2025, pues los aguascalentenses deberían prepararse para lo que viene. A este paso, para el final del evento podríamos tener suficientes detenidos para limpiar no solamente la feria, sino el estado completo, que vaya que le hace falta. Durante la jornada de búsqueda realizada este sábado pasado, sábado santo por cierto, allá en Guadalajara, el colectivo Guerreros Buscadores localizó restos humanos en una finca aparentemente abandonada en la colonia Oblatos. El hallazgo incluyó un cráneo con aparentes impactos de bala en la frente y el costado izquierdo, lo que apunta a una posible ejecución. Una Pascua macabra donde los colectivos no buscan huevos de chocolate, sino los vestigios de la violencia que las autoridades siguen insistiendo en ignorar. Esa es la realidad de Jalisco. En la grabación difundida, los integrantes del colectivo mostraron las condiciones deplorables del predio, donde excavaron al menos en 3 puntos. En uno de ellos fue localizado un cráneo que, según describieron, presentaba lo que parecen ser marcas de bala, así de plano. También, según se relató a través de una transmisión en redes sociales, el hallazgo ocurrió tras una denuncia anónima que les indicó el punto donde podrían encontrarse cuerpos. Y aquí lo que brinca es el tema precisamente de estas llamadas anónimas. ¿Quién cree usted que sabe la localización de las osamentas? No hace falta tener ni siquiera un dedo de frente para entender quiénes son los que hacen ese tipo de llamadas. Pero bueno, a lo largo de esta transmisión, los miembros del colectivo insistieron en que el sitio podría albergar más restos. En otra zona de la misma casa también señalaron la presencia de tierra removida, cenizas y materiales como ropa y zapatos. O sea, la misma historia de Teochitlán, la misma historia de Teocaltiche, la misma historia de La Chona, y así, créame, Jalisco se está desangrando horriblemente y ya pues prácticamente como ya pasó todo el desmadre, pues ya a todo el mundo se le olvidó. Y en donde se cantan bastante bien las rancheras también en este tema es precisamente Guanajuato, en donde la Comisión Nacional de Búsqueda no aparece, no sale, no está. Y obviamente también junto con ella otras instancias federales también se están haciendo patos por falta de personal y presupuesto. Y esto, por supuesto, ha obstaculizado avances en materia de búsqueda de personas. Eso así lo denunció Norma Patricia Barrón Núñez, fundadora del colectivo Una Luz en Mi Camino. Una luz que, pues, en este teatro del absurdo mexicano parece tener más potencia que toda la red eléctrica del gobierno ante esta crisis humanitaria, porque eso es lo que es una crisis humanitaria. Barrón Núñez tuvo la osadía de demandar coordinación entre autoridades de los 3 niveles de gobierno y suplicar que no se politice la desaparición de personas.
Lo cual, por supuesto, más bien parece ser una petición bastante inocente. O sea, sí, pedir a nuestros políticos que no politicen tragedias humanas es como pedirle a un pirómano que cuide una gasolinera. El único interés de las buscadoras, subrayó con una ingenuidad que resultaría enternecedora si no fuera trágica, es encontrar a sus familiares. Y decirlo así con este tipo de ironías es bastante doloroso. Sí, un concepto tan revolucionario y disruptivo que hasta dice uno, ay, güey, buscar desaparecidos por motivos humanitarios y no para adornar discursos electorales. Y en un estado panista, para que no me empiecen ustedes a fregar, un enfoque tan incomprensible para nuestras autoridades como la teoría de cuerdas explicada en arameo. Pero bueno, la activista guanajuatense, tuvo el privilegio de desperdiciar horas valiosísimas en vez de estar buscando, mejor se reunió pues con representantes federales y pues sí, evidentemente fue un maldito tiempo perdido. El encuentro, descrito eufemísticamente como de escucha, terminó como todos sabíamos que iba a terminar, sin un solo acuerdo concreto, solo la eterna promesa de lo vamos a analizar. Y sí, mantra gubernamental traducido al español, que significa lo vamos a archivar hasta que te canses de preguntar. Pero bueno, así es como está la cosa en Guanajuato, en Jalisco, en el Estado de México, en Ciudad de México y en un montón de lugares a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y los nopales automáticos, por supuesto que van a abordar este tema precisamente, no de la muerte del Papa, sino más bien de que esta resultó ser el pretexto para ver precisamente cómo se está muriendo la prensa. Mientras las rotativas dormían su siesta, el Papa se fue en píxeles, no en tinta. La muerte del pontífice viajaba digital bajo almohadas que el papel ya no visita. No fue solo el desfase horario entre la Santa Sede y Latinoamérica. Fue la obsolescencia programada que el meteoro digital exterminó. ¡Qué tragedia periodística! ¡Qué funeral en diferido! Quedó claro que todo lo sólido se desvanece en el aire digital. El papel se disuelve en pantallas. Los faros son cerillos en el estadio global. La muerte papal resultó ser la autopsia del periodismo tradicional. Editores despertando a la terrible verdad. Sus portadas ya eran historia antes de tocar la imprenta. Y los lectores ya habían llorado, reído y olvidado. McLuhan lo sentenció. El medio ya no es el mensaje, es el eco tardío de una fiesta a la que llegó cuando todos se habían marchado. La verdadera tragedia no es la primicia perdida, es el directivo aferrado al papel, rezando en el altar de la imprenta, mientras el mundo comulga en templos digitales. Entre deadline y deadline, cavando su tumba con la pala de la negación. Los kioscos, museos de noticias añejas, las rotativas, fósiles tecnológicos. Y el Papa sonríe desde el cielo digital, donde las noticias no esperan a nadie. Los nopalitos automáticos se encuentran aquí en el noticiero del reportero de lunes a viernes, así que no deje usted de escucharlos. Y sobre todo de tener todas las rolas completitas ahí precisamente en el canal de elreportero.tv. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, el noticiero de El Reportero. Me largo de vacaciones. Me voy de vacaciones, así que el noticiero va a estar... ¿sabe qué? Va a ser esta próxima semana, durante esta semana sí va a haber noticiero, pero la próxima semana me largo de vacaciones, no sé, no me importa, no me vale gorro, a lo mejor no me las merezco las vacaciones, pero créame que ya son muy necesarias, ya chole. Oiga, también por supuesto la síntesis informativa va a estar de vacaciones, pero nada más durante esos días, por supuesto. Suscríbase a ella, ya sabe usted, ahí están los vínculos para que se meta usted su cuenta de correo electrónico para que le llegue de lunes a viernes, antes de las 8 de la mañana, con las primeras planas, los cartones, los artículos, todo, absolutamente todo, además del podcast y además del análisis de la información. Pues bueno, como siempre, la recomendación de todos los días: pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.